Queridos hermanos, este es el proyecto que Dios tiene para salvar a la humanidad. Su palabra que nos ilumina. Su palabra que nos va mostrando qué debemos hacer. Si ustedes y yo no hacemos caso, ese es un gran problema. Quisiera mostrarle lo que el apóstol dice en Judas capítulo 1, versículo 4. No, leamos el 5 y después leemos el 4. Judas capítulo 1, versículo 5. Y después leemos el 4. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Acaban de oír? Debo recordarles que el Señor, habiendo liberado al pueblo de Egipto, después destruyó ¿a quién? A los que no creyeron. ¿A quiénes? A los que no creyeron. Aquí la Biblia dice, usted tiene la opción de creer o no creer. Pero que el Señor destruyó a los que no creyeron y está dispuesto a destruir a los que no creen. Y ustedes y yo tenemos que entrar en el saco de los que creemos. No en el saco de los que no creen, que es lo que el diablo precisamente está buscando, que ustedes y yo no creamos. A los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí es donde hablamos del infierno. Prisiones eternas, oscuras hasta aquel día. Eso es lo que Dios no quiere, que usted y yo pasemos por ahí. Y eso es lo que yo no quiero, que ustedes y yo pasemos por ahí. Y por eso hoy vengo de tan lejos de Venezuela a Tijuana, México, para predicarle la palabra de Dios. ¡Que viva México! A predicarle la palabra de Dios para que no lleguen a esos lugares al final de la vida. Sigue. Como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo qué? Como Sodoma y Gomorra. ¿Le suena esa palabra? Sodoma y Gomorra. Oh, si no le suena esa palabra, ahorita vamos a ver. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Porque aquí dice, como Sodoma y Gomorra. Y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? Haber tenido sexo contra, dígalo, ¿contra qué? Naturaleza. No, dígalo, contra naturaleza. Contra naturaleza. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Haber tenido sexo. Contra naturaleza. Haber tenido sexo. Contra naturaleza. Ese es el pecado de Sodoma y Gomorra. Haber tenido sexo contra la naturaleza. ¿Y cuál es el sexo de la naturaleza? Hombre con mujer. ¿Y cuál es el contra naturaleza? Hombre con hombre. ¿Cuál es el sexo natural? Mujer con hombre. ¿Y cuál es el sexo contra naturaleza? Mujer con mujer. ¿Y dónde está escrito? Usted se queda ahí. En Romanos, capítulo 1, versículo, vamos al versículo 26. ¿Es el 26? A ver qué dice el 26. Por esto Dios. Sí, a ver. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? El pecado contra la naturaleza. Ahora dice Pablo, ¿cuál es el pecado contra la naturaleza? ¿Otra vez? Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres, asimismo,
dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Eso se llama el pecado contra la naturaleza, que hoy día se llama, ¿cómo que se llama? Ay, se me olvidó. Cuando me acuerde se lo digo. No, bueno, sí, desenfreno también, ¿no? Pero aquí está el pecado contra naturaleza, el pecado de Sodoma y Gomorra, o sea, mujeres con mujeres y hombre con hombre, o como dice la canción, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Eso es sodomismo. Sodomismo se llama el pecado ese contra naturaleza. Sodomismo es un pecado que cometió Sodoma y Gomorra. Y si alguno quiere saber que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue, como algunos dicen que defienden la relación de hombre con hombre y mujer con mujer, está escrito en Génesis capítulo 19, versículo 4, cuál fue el pecado. El pecado no fue, como algunos dicen, porque no dieron hospedaje a la gente. Ese es otro pecado. Pero ese no es el pecado de sodomismo. Según dice Génesis 19, 4, el pecado de sodomismo es el buscar hombre, tener relaciones con hombre. Escúchenlo. Vamos a ver. No estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Estaba el pueblo entero. ¿Se acuerda cuando llegaron los ángeles a visitar a Lot, no? Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa? ¿Dónde están esos hombres que llegaron a tu casa? No lo estaban buscando para darle posada. Vamos a ver para qué lo estaban buscando. Mándanos afuera. Mándenlos afuera. Vamos a ver si van a dar posada. Para que abusemos de ellos. Otra vez porque no se escuchó. Para que abusemos de ellos. ¿Para qué? ¿Para darle posada? Miren dónde está el sodomismo. Véanlo. ¿Otra vez? Para que abusemos de ellos. Eso se llama pecado contra naturaleza, cometido por Sodoma y Gomorra, que es exactamente el mismo pecado que en pleno siglo XXI el mundo quiere repetir. Y la Biblia lo va a decir, ahorita lo vamos a leer, que lo mismo que le pasó a Sodoma y a Gomorra, le va a pasar al pueblo que no oiga la palabra de Dios y caiga otra vez en el mismo pecado de sodomismo, pecado contra la naturaleza. Será destruido y va a morir quien practique ese pecado. Yo no me puedo callar. Yo tengo que advertir, no puedo ser perro mudo y tengo que gritarle al mundo, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es el matrimonio. Sáquenlo para que abusemos. ¿Qué hizo Lot? Lot salió de la casa y se dirigió hacia ellos, cerrando la puerta detrás de sí, y les dijo, les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Es un pecado, es una maldad. Y un hombre de Dios como Lot, les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Y miren lo que hizo Lot, algo que ustedes no harían. Miren, tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Usted ninguno lo haría eso. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. ¡Bárbaro! ¿Hasta dónde llegó Lot? Para que el pueblo no caiga en el pecado contra naturaleza, dice, si es que quieren sexo, aquí tengo 2 vírgenes. Hagan con ellas lo que quieran. Pero no cometan esa infamia ante Dios, hombres con hombres. Aquí están. La naturaleza que Dios quiere es hombre con mujer. Aquí tienen 2 vírgenes. Hagan con ellas lo que quieran. Y no quisieron aceptar, pongan cuidado. Pero dejen tranquilos a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. Pero ellos le respondieron, quítate de en medio, eres un forastero y ya quieres actuar como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. A él también lo iban a violar.
¿Sí? O sea que ya habían perdido el deseo sexual por una mujer. Y entonces estaban buscando era tener relaciones con hombres. Ahora sí, venga. Lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra está escrito. Y porque no quiero que pase con el pueblo de Dios, hoy tengo que exponerlo con claridad, con constancia, con pruebas en la mano, con versículos y capítulos, que si no se convierten van a caer en el mismo lugar que Sodoma y Gomorra. Óiganlo. Otra vez Sodoma y Gomorra, el versículo 5, ¿sí? O el 6. En 7. Lee el 6, a ver. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Prisiones eternas. Infierno. Siga. Como Sodoma y Gomorra Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. ¿Por qué está escrito en la Biblia Sodoma y Gomorra y lo que le pasó a ellos? ¿Para qué? ¿Otra vez? Fueron puestas por ejemplo. Para que el mundo entero vea el ejemplo de lo que le va a pasar a aquellos que siguen el mismo camino de Sodoma y Gomorra, el pecado contra la naturaleza, olvidándose de lo que es la familia, el plan de Dios. Sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué les espera? Sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué les espera? Sufriendo el castigo del fuego eterno. Si yo soy mi sacerdote de la misericordia, por amor, por misericordia, no quiero que sufran, ¿qué? El castigo del fuego eterno. Yo no quiero que esos hermanos nuestros sufran. El castigo del fuego eterno. Yo no quiero que esas hermanas nuestras Sufran el castigo del fuego eterno. ahora comprenden por qué lo expongo a plena libertad, a aire libre, porque estamos a aire libre, para que el que quiera creer lo crea, para que el que quiera buscar la salvación la encuentre. Pero ese no es el deber mío solamente. Ese deber también es el deber del padre de familia, de la madre de familia. Hoy el mundo quiere mandar a callar a papá y a mamá y que no le digan nada a su hijo, que le aplauda, que le consienta. Ya va. La Santa Madre Iglesia enseña que si su hijo tiene ese problema, no deja de ser su hijo. No pasa a ser un animal. No lo debe tratar como un animal. Debe seguir tratándolo como hijo, pero ojo, no puede aplaudirle ese pecado. Como padre de familia debe corregirle, animarle, motivarle, ayudarle a que salga de ese pecado, para que no llegue a la condenación eterna. Padres de familias que están callados, que no son capaces de decirle a su hija o a su hija, eso es pecado contra naturaleza. Aquí tienen capítulos y versículos que le pueden mostrar. Con amor. No se trata de juzgarlos. No somos Dios. No se trata de condenarlos. Se trata de mostrarles cuál es el fin último. A dónde van a parar si siguen por ese camino. Se trata de decirle, yo como madre, yo como padre, te amo mucho. Y porque te amo, quiero que salgas de ahí. Cuenta conmigo. Dígame, ¿qué quiere que haga por ti? ¿Qué quiere que haga por ti? Yo quiero ayudarte. Vamos a hacer algo. Vamos a buscar una orientación espiritual. Vamos a un sacerdote que sepa lo que es la voluntad de Dios. Que quiera caminar por los senderos del reino, que nos pueda ayudar. Vamos. O dentro de la iglesia, ¿no habrá un creyente dentro de la iglesia que pueda orientar y guiar? Claro que sí, porque a lo mejor los sacerdotes no tienen tiempo, están muy ocupados. Muy ocupados. Entonces no tienen tiempo. Pero usted puede buscar a una persona, a un laico comprometido, que sí le pueda orientar.
Queridos hermanos, no podemos permitir que el mundo entero se vaya desviando por un despeñadero, por un abismo, y que no hagamos nada ni digamos nada. No podemos esperar que llegue la condenación eterna de estos hermanos y que seamos como muchos sacerdotes, perros mudos, incapaces de ladrar. Porque no solamente al sacerdote Dios le dirá eso, también se lo dirá a ti, padre de familia, a ti, madre de familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas personas que han cometido ese pecado, que están viviendo en ese pecado? Lo que la Sagrada Escritura nos dice: ir a predicarle a ese pecador la palabra de Dios. Predicarle para ver si algún día se convierte. Para ver si algún día cambia. Padre, pero es que es un gran problema. Porque es que mi hijo ya no quiere escuchar. Es que mi hija ya no, eso de lo que hace es pelear. Ya no hay opción, ya no hay alternativa. Todo está perdido. Ya esa persona anda por los malos caminos, ya está perdido. No, siempre hay una esperanza. Y hoy quiero mostrarles lo que dice Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante. Cuando todas las esperanzas están muertas. Cuando parece que ya no hay remedio, no hay solución. Cuando usted sabe que su hijo lleva años metido en ese pecado, o su hija tiene años metido en ese pecado, ¿qué debemos hacer? Escuche lo que dice Ezequiel capítulo 37. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Es Dios quien me dice, quien te dice. La mano de Dios se posó sobre mí significa que Dios te ha elegido padre, madre de familia. Que me ha elegido a mí como sacerdote. ¿Para qué? Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Para que yo por medio de su espíritu salga. Voy a hacer algo. Me ponga en acción. Me ponga en movimiento. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. ¿Cómo estaban los huesos? No, secos no. Completamente secos. Así sí. Completamente seco en castellano significa ya no hay esperanza. ¿Cómo está su hijo que está viviendo en esa situación? Como los huesos secos. Ah, no, secos no. Completamente secos. ¿Cómo está su hija? Como los huesos secos. No, secos no. Completamente seca. Ya no tiene ilusión, ya no tiene esperanza. Usted cree que ya todo está perdido. Ahora, ¿qué dice el Señor? Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Hijo de hombre, ¿podrá su hija salir de ese pecado? ¿Podrá su hijo salir de ese pecado? Tú que me escuchas, que tiene ese pecado, ¿podrás salir de ese pecado? Escuchen. Respondí: Yahvé, tú lo sabes. ¿Entienden esto? En castellano significa, no hay fuerza humana para ayudar a esta gente. Pero hay una fuerza divina, sobrenatural, que sí puede hacerlo. Y que debemos confiar en esa fuerza natural. Le dije, Señor, tú lo sabes. Ahí tenemos que llegar, padre de familia, a saber que ustedes ya no pueden hacer nada, pero que hay un Dios que sí lo puede hacer. Queridos hermanos que están sufriendo esta gran enfermedad espiritual, lo has intentado 1000 veces salir de allí, pero ya crees que no puedes. Ciertamente, humanamente no puedes. Pero levanta los ojos al Señor y dile, Señor, tú lo sabes. Sigue. Me dijo: profetiza con respecto a estos huesos. ¿Qué hay que hacer con esos huesos secos?
profetiza. ¿Qué es profetizar? Oigan, con Lupita. Lupita nos ayuda. A ver, Lupita. A ver, Lupita. Nos ayuda, Lupita. Aquí está, aquí está. Va. ¿Qué es profetizar? Escuchen. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. ¿Qué? ¿Por qué están secos? ¿Por qué están secos? Se lo digo en secreto. Porque abandonaron la palabra de Dios. ¿Por qué están secos? Porque no han escuchado la palabra de Dios. ¿Por qué están secos? Porque se olvidaron de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la manera de revivir? Sencillo. Repita. Huesos secos. Sepa que su hijo es como un hueso seco. Que su hija es como un hueso seco. Que su vida es como un hueso seco. Pero ¿cómo revivirá? Repita. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. ¿Y cómo la van a escuchar si su papá no se la predica? ¿Y cómo la van a escuchar si su mamá no se la predica? ¿Y cómo la van a escuchar si los curas nos hemos convertido en perros mudos incapaces de ladrar? ¿Y cómo la escucharán? Si lo único que escuchan por televisión, por internet, por todas las páginas de internet, es que eso es normal, que eso no es pecado y que pueden vivir como les venga en gana. ¿Qué le espera a esta juventud? Y no a la juventud, sino también hombres y mujeres hechos y derechos que después se torcieron. ¿Qué les espera? Repita. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Ahora vamos a ver si escuchando la palabra de Dios pueden revivir. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré que entre ustedes un espíritu y vivirán. No, que entre. Haré que entre en ustedes. Haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios. Haré que brote en ustedes la carne. Extenderé en ustedes la piel. Colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Promesa de Dios. Esos huesos secos pueden vivir. Esas personas que tienen ese pecado pueden llegar a la santidad. Pueden ser santos, pueden alcanzar el reino de los cielos. Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio que hoy les vengo a predicar. Esa es la misericordia de Dios, que no vino por los justos, sino por los pecadores. Que Dios puede levantar a esos huesos secos y les puede dar nueva vida. Pero cuando comiencen a escuchar la palabra de Dios. Y escuchen lo que sigue. Y sabrán que soy Yahvé. Y sabrán que un hombre no lo puede hacer, pero que Dios sí. Hice según lo que se me había ordenado. Eso me gusta, repítalo. No con lupita porque tenemos que poner la lupa grande, esto es muy importante. Y le vamos a prender la luz para que la vean. Esto es importantísimo. Escuche, atención, atención. Hice según lo que se me había ordenado. Eso me gusta, repítalo. Hice según lo que se me había ordenado. ¿Acaban de oír? No dice, hice lo que se me dio la gana. ¿Qué dice? Hice según lo que se me había ordenado. Ya sé, papá, ya sé, mamá, ya lo sé. Ya sé que tú dices no se puede. Eso es imposible. Mi hijo ya no tiene remedio. Mi hija ya no tiene remedio. Hoy la Biblia te tiene una promesa. Haga lo que Dios ordena a ver si se cumple o no se cumple. Pero ojo, haga lo que Dios manda. Tú que me sigues a través de las redes sociales, ¿cuántos nos están siguiendo ahorita a través de las redes sociales? 2.950 nos están siguiendo a través de la internet. En cualquier parte del mundo. Tú que me estás escuchando. ¿Cuál es el secreto? Hice según lo que se me había ordenado. Ese es el secreto.
hacer lo que Dios me manda, lo que se me ordena. Ajá. Y cuando hizo lo que Dios mandó, ¿qué comenzó a suceder? Y mientras profetizaba, Y mientras profetizaba, mientras comencé a predicarle a esos huesos secos, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi tío, a mi tía, y algunos hasta al papá o a la mamá. Escuchen, ¿qué pasó? Atención, para que no tengan miedo. Va a pasar algo. Cuando usted comience a predicar la palabra de Dios, va a pasar algo. Está escrito. ¿Qué será lo que va a pasar? se produjo una gran agitación. ¿Cómo se va a poner su hijo? Agitado, bravo. La otra traducción dice lo mismo. No, no sabe. La otra traducción dice, se produjo un terremoto. A mí me gusta esa traducción. Se produjo un terremoto. ¿Qué? Que cuando usted comience a predicarle a esas personas la palabra de Dios, ¿cómo van a actuar? De terremoto. Una agitación. ¿A usted qué le importa? ¿Por qué se mete en mi vida? Yo hago conmigo lo que a mí me da la gana. Y comienza a tratar mal a la mamá, al papá. ¿Por qué? Porque comenzó la mamá o el papá a cumplir lo que Dios manda, a predicarle la palabra de Dios. Hasta ahí llegan los padres de familia y se echan para atrás. Hasta ahí llegan. Porque cuando se encuentra que su hijo se convirtió en un terremoto, que su hijo comenzó a maldecir, que su hijo se puso bravísimo o su hija se puso brava porque le metió el dedo en la llaga, ojo, repito, no lo va a juzgar, no lo va a señalar, no lo va a condenar, le va a predicar la palabra de Dios. No lo va a insultar, le va a predicar la palabra de Dios. Hazlo con amor, predícale. Tú eres madre, tú eres padre. En un momento oportuno, predíquele la palabra de Dios con amor. Pero ojo, sepa que su hijo va a reaccionar con una agitación, una mirada así como que te quiero destruir. ¿Por qué no me deja tranquilo? Un terremoto. Pero ojo, y después de eso, a lo mejor ese terremoto dure un mes, a lo mejor una semana, a lo mejor un día, a lo mejor unas horas. Pero después de este terremoto, Los huesos se acercaron unos a otros. mire la cosa, los huesos ya comenzaron a acercarse. El efecto de la palabra de Dios. Surge efecto. Esto es de fe. Esto es para el que quiera creer. Si no quiere creer, apague y vamos. Perdieron el tiempo. Esto es de fe. Punto. Comenzaron a acercarse. Vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel. ¿Se dan cuenta que es paso a paso? Lentamente, poco a poco, sin que usted se dé cuenta. Todo el cambio de una vez. El cambio va a ser poco a poco. Primero se juntaron los huesos, después vinieron los nervios, después la carne, después la piel. Papá y mamá, si quiere que su hijo cambie de una vez, perdió el tiempo. Tenga paciencia. Hazlo una y otra vez, predíquele la palabra de Dios una y otra vez y espere que Dios haga el trabajo. Va. Se unieron, agarraron carne, pero escuchen lo que viene, todavía falta. Pero no había en ellos espíritu. Pero le faltaba todavía el espíritu. Observen, hermano. Ya tenían ¿2 qué? 2 minutos me quedan. Bueno, 2 minutos me quedan. Ya tenían carne, pero le faltaba la vida. Pero ya comenzó a trabajar. Algo es algo. Sigue. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. Atención, atención. ¿Quieren ayudar a esas personas? No solamente háblele de Dios, no solamente les predica con la palabra de Dios. Ora, clama al Espíritu de Dios y dile. Dirás al espíritu, esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los 4 vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan.
Ponte en oración, ojalá de rodillas, todos los días. Señor, que tu espíritu obre en mi hijo. Agárralo mientras está durmiendo. Como él está dormido, no se da cuenta que usted está orando por él. Y órale, ahí, a los pies de la cama, órale, en secreto, no hable nada. Delante de Dios, aquí está mi hijo, sánale, Señor. Haz que los huesos agarren vida. Haz que aquello que yo le enseñé cuando niño, los valores cristianos, vuelvan a resurgir. Hazlo. Clama al Espíritu de Dios. Tú no puedes, pero el Espíritu de Dios sí lo puede. Clámale. Profeticé según la orden que había Sí. Profeticé según la orden que había recibido, Hágalo por fe, por orden de Dios, por mandato de Dios. Y cuando se hace por orden de Dios, y el Espíritu entró en ellos. ¿otra vez? Y el Espíritu entró en ellos. Óiganlo, por favor, óiganlo. Cuando ustedes le prediquen la palabra de Dios y cuando ustedes oren, miren lo que va a pasar. ¿Otra vez? Y el Espíritu entró en ellos. Dios lo promete, Dios lo cumple. Lo reto, hagan la prueba. Hagan la prueba. El Espíritu entró en ellos. ¿Y qué pasó? Recuperaron la vida. ¿Qué pasó? Recuperaron la vida. Vean, hermanos, vean que están en el pecado, en la muerte. Pero vean lo que se hace cuando se les predica y cuando se ora. Claro, después de pasar del terremoto. Véanlo, ¿otra vez? Recuperaron la vida. Recuperaron la vida. Ustedes recuperaron a sus hijos. Si lo hacen. Y sus hijos recuperaron la vida. Se levantaron sobre sus pies. Se levantaron sobre sus pies. Estaban caídos. Se levantaron. Era una multitud grande. Bárbaro. Son muchos los que están pasando por ahí. Son muchos los que están metidos en ese pecado. Es una multitud grande. Inmensa. Inmensa. Yahvé me dijo entonces: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Que está perdido, que no sabe qué hacer y que el diablo lo lleva a la perdición, pero que hoy Dios me ha enviado como sacerdote misionero de la misericordia a predicarle la palabra de Dios. Pues yo ahora no solamente le voy a predicar, porque voy a hacer las dos cosas que dice Ezequiel. Ya le prediqué la palabra, ahora voy a implorar al Espíritu de Dios. Póngase de pie, vamos a implorar al Espíritu de Dios. Porque hoy Dios va a hacer sanaciones en muchos de los que están aquí y en muchos de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Lo va a sanar de ese pecado si lo creen. Si buscan en Dios, allí donde estás, hermanito que tienes ese problema, ándale, no te juzgo, no te condeno. Por amor, te invito a que hagas un acto de fe y clama al Espíritu de Dios que venga a sanarte, a ayudarte en este momento. Téngame aquí en el micrófono. Voy a orar por todos los que en el mundo entero tienen este problema. Estén aquí, o nos siguen a través de las redes sociales. Si tienen algún familiar en su casa que tiene ese problema, no hay problema. Póngalo ahorita en oración. Papá Dios, hoy como sacerdote tuyo en esta comunidad de Tijuana, quiero elevar mi mente y mi corazón hacia ti como misionero de la misericordia para suplicarte de corazón por todos aquellos hermanos que en cualquier parte del mundo están sufriendo a causa de este terrible pecado, donde han cometido sexo en contra de la naturaleza y piensan que ya no pueden salir de ahí o piensan que eso es algo normal y que no es pecado. Te suplico, Dios omnipotente, tal como está escrito en tu palabra, que tu Santo Espíritu sople desde los 4 puntos cardinales en esos hermanos que están aquí presentes, los que nos siguen a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo. Sopla. Sopla, oh viento divino. Ven a restaurar todo lo que está destruido y dañado a causa del pecado.
Ven, Espíritu Santo, a dar vida a esos huesos secos, completamente secos, pero que tú como Dios puedes restablecer, levantar y dar nueva vida. Aunque ellos crean allí en su situación que no pueden salir del pecado, demuéstrale tu poder. Y que a partir de ahora aquellos que con fe estén viviendo este momento puedan experimentar tu poder y tu sanación. Puedan experimentar tu amor y tu misericordia. Que allí donde estás, oh Divino Espíritu Santo, tú que estás en todas partes, allí donde ellos estén, entra a lo más profundo de su corazón. Toca su alma, su ser, su mente, transfórmalo. Divino Espíritu, tú todo lo transformas. Tú todo lo haces nuevo. Tú prometiste levantar a esos huesos secos y darle nueva vida, sacarlos del sepulcro. Oh Señor, escucha las súplicas que como sacerdote tuyo te dirijo por tu pueblo y sana esos corazones heridos, libéralos de todas las ataduras del pecado y que a partir de ahora tengan una sincera conversión y un cambio de vida y pueda cumplirse lo que está escrito. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo y por la acción de tu Santo Espíritu, te suplico que actúes en la mente y el corazón de todos estos hermanos que padecen esta enfermedad espiritual en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! Aplauso para nuestro Dios y Señor Jesucristo, Rey del universo.